Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de electrónica digital. Mi nombre es Enrique López y continuamos con el tema 1.3, respuesta de circuitos RC y RL a pulsos rectangulares. En esta ocasión es la parte 2 de esta secuencia y vamos a ver la fórmula general aplicada pero ahora al circuito RC derivador. En este momento puedes observar que en el derivador están cambiados los componentes. Primero va el capacitor y luego va la resistencia. Y el voltaje que nos interesa obtener es el voltaje en la resistencia. Dicho lo anterior, vamos a pasar a ver la información. Ok, tenemos aquí el circuito RC derivador en la figura 1 y sus voltajes de salida. Explicando. Al cambiar el voltaje de la referencia 0 a una amplitud distinta a esta, el capacitor en el momento T0 actúa como un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente es máxima y la corriente va a ser igual a E sobre R. En ese momento el voltaje del capacitor es 0, pero el voltaje en la resistencia es máximo, es E. Por lo tanto, la gráfica comienza en E. Conforme pasa el tiempo y el capacitor se va cargando de forma exponencial, el voltaje en la resistencia va decayendo. Por lo tanto, vemos aquí esta curva que va cayendo de forma exponencial. Después de 5 veces T igual a RC, el voltaje en la resistencia es 0 y el voltaje en el capacitor es máximo. Recuerda que la polaridad del capacitor es positivo en este extremo, el de la fuente, y tierra en el extremo que va con la resistencia. El capacitor se alcanza a cargar completamente y la resistencia llega a 0 volts siempre y cuando T sobre 2, porque vamos a suponer que esta señal es un pulso cuadrado, este T sobre 2, sea mayor que 5 veces tau o 5 veces la constante de tiempo RC. ¿Qué pasa cuando cae el voltaje a 0? Cuando cae el voltaje a 0, esta parte del capacitor queda cortocircuitada con esta terminal de la resistencia y esta terminal que estaba del capacitor con la resistencia está a 0 y el voltaje el voltaje E queda ahora de este lado, de tal suerte que ahora tenemos la señal de voltaje invertido por debajo de 0 pero con un valor E. Lo mismo si el tiempo de estado bajo de la señal cuadrada es lo suficientemente grande o es mucho mayor que 5 veces RC, entonces ahora tenemos que el voltaje en la resistencia comienza a decaer por la descarga del capacitor y entonces el voltaje en la resistencia vuelve de menos E hacia 0 y cuando vuelve a subir pues se comienza otra vez de nuevo el ciclo. Ahora aquí yo te digo que 6 tau menor que T sobre 2. Algunos autores manejan 5 tau, está bien si es 5 o 6 tau, no hay gran diferencia. Si quieres asegurarte pues 6 tau. Si quieres tener al menos el valor mínimo, pues con 5 está bien el cálculo. Una vez más, obteniendo aquí la ley de Kirchhoff para la caída de voltajes, tenemos que el voltaje a la entrada es igual a la caída de voltajes de cada uno de los elementos de la resistencia del capacitor. No ha cambiado absolutamente nada con respecto al video 1. Por lo tanto, la corriente instantánea es igual a E sobre R multiplicada por E elevada a la menos T sobre RC. Lo mismo todo esto para T igual a 0 y para T igual a infinito. Y ahora lo que nos interesa es el voltaje en el elemento resistencia o resistivo. Así que es E multiplicado por E a la menos T igual a RC. Habíamos comentado que el voltaje en la resistencia pues, es igual a I de T por R, y I de T es esto, y al sustituir esto en I de T, pues nos sale esta ecuación. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es sustituir en la ecuación general que habíamos encontrado, que era esta, los valores inicial y final, pero ahora para el elemento resistivo. Y vamos a ver si nos queda una ecuación como la que nos marca aquí. En esta ecuación 1, vamos a llamarla así, para el voltaje de salida de la resistencia. Y entonces, aplicando, tenemos el voltaje en la resistencia en función del tiempo es igual a voltaje final. El voltaje final sabemos que cuando se descarga el capacitor, más bien cuando se carga el capacitor, el voltaje final es 0 para el elemento resistivo. Así que empezamos con 0 más voltaje inicial que comienza con E menos voltaje final que es 0 multiplicado por E a la menos TRC. Reduciendo nos queda E multiplicado por E a la menos T sobre RC. Y esta ecuación es la misma que encontramos al resolver
la ecuación de Kirchhoff con su integral. Eso es prácticamente todo. Por lo tanto, una vez más, la ecuación es operativa y podemos utilizarla de manera exacta y correcta. Sin más, me despido y te doy gracias por tu atención. Vamos a pasar en los videos parte 3. Yo creo que en la parte 3, que será la última parte de esta serie de videos del punto 1.3, veremos el análisis para los circuitos RL en sus facetas de derivador e integrador. Muchas gracias y hasta la próxima.